En los siguientes minutos vamos a continuar hablando de este proceso que venimos en los últimos días hablando, que es de la justificación y de la santificación. Y el día de hoy la predicación tiene que ver en el cómo funciona la justicia de Dios en la práctica. Lo que queremos hoy, me gustaría que Dios nos ayudara y poder enseñar, es cómo funciona esa práctica, en la práctica, esa justicia de Dios aquí en nuestras vidas. La semana pasada entendimos y explicamos y enseñamos acerca de lo que se llama la santificación. Y dijimos que la santificación es ese proceso que Dios hace en nosotros y que en ese proceso Dios nos comienza a formar en personas parecidas a Jesucristo. Imagínese eso tan grande. Ser totalmente opuestos, ahora entrar en el proceso de ser parecidos a Jesucristo. Pero uno de los temas más o menos comprendidos en la vida cristiana es el tema de la justicia de Dios. Y le voy a explicar por qué. Recuerde que cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, esa persona inmediatamente es justificada. ¿Es que? Dígalo más fuerte. ¿Es que? Ok, justificada. Que quiere decir que legalmente ante Dios no es culpable. ¿Sí? La justificación es que legalmente delante de Dios no somos culpables. Esto no es algo que nosotros hayamos hecho porque nos hemos portado bien, sino es algo que Dios hace en nosotros. La Biblia dice que Dios nos imputa o nos transfiere la justicia de Dios a nosotros. Es decir, nos cambia nos cambia de nos cambia el expediente nuestro lleno de pecados completamente sucios, no lo cambia por el expediente de Jesucristo. Entonces, delante de Dios somos totalmente limpios de pecado. Eso es la justificación. Y eso ocurre en un segundo. ¿Cómo se llama eso? Dígalo más fuerte. ¿Cómo se llama? Muy bien. Pero a partir de ese momento comienza un nuevo proceso en la vida del creyente que se llama santificación. Y ese proceso dura toda la vida, desde que la persona conoce a Jesús hasta el día que muere. Ese proceso se llama la santificación. Y ese proceso es el que nosotros describimos como una persona en la que se parece o en el que una persona es transformada para parecerse a Jesucristo en todos los aspectos. Pero cuando esa justificación ocurre en ese segundo, Dios no nos cambia a nosotros totalmente por dentro, sino que legalmente le dije que nos cambia delante de Dios, pero comienza ese proceso de hacernos como Jesús, o también se llama el proceso de hacernos justos en la práctica. Ahora, ese proceso es incomprendido en muchos creyentes, porque como todos sus pecados son perdonados, los creyentes van a dos aspectos o tienen dos actitudes muy notorias que se ven en la vida de la iglesia continuamente. La primera actitud es volverse en religiosos. Es decir, piensan que tienen que ser perfectos y cumplir toda la ley a cabalidad. Y comienza un esfuerzo en sus propias fuerzas, valga la redundancia, en volverse y en hacer todo lo que dice la Biblia. Y tiene una parte correcta, pero otra parte es incorrecta. Y por otra parte, hay otra manera u otra actitud que toman los creyentes, y es como ya son perdonados, piensan que pueden vivir y hacer lo que quieran y se vuelven en hombres y personas liberales, carnales, dice la palabra de Dios. Estos dos extremos de la teología o de la creencia de una persona en Dios son equivocados. El balance, el punto de equilibrio es el siguiente: es ser parecidos o buscar ser parecidos a Jesucristo continuamente. Entonces, no es que yo me vuelva exagerado en cuanto a
tengo que hacer o que yo me relaje completamente, no, sino que es que el Espíritu Santo genuinamente me lleve a ser una persona como Jesucristo en justicia. Y ese proceso va ocurriendo y va mejorando con el tiempo y yo me voy volviendo más y más justo como Jesús. Amén. Entonces, de ese proceso, nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de volvernos personas justas, de volvernos personas que piensen, sientan, amen como Jesucristo. ¿Cuál es la razón principal detrás de esto? La razón lógica y principal es que Jesucristo es justo. Ahora, cuando pensamos que Jesucristo es justo, no debemos de pensar en la idea solamente de que Jesús toma dos decisiones y una es buena y la otra es mala y esto es justo. No. Cuando pensamos en la idea de que Jesucristo es justo, pensamos en la idea de que Jesucristo cumple toda la ley. Es perfecto en su comportamiento. Es perfecto en su manera de hacer todas las cosas que hace, en sus decisiones. Es decir, es justo comparado con la ley de Dios. Entonces quiero que piensen eso. Dios lo está renovando, transformando. El plan de Dios es que usted sea más y más justo, no que sea un religioso, no que sea una persona carnal o liberal en todos los aspectos, sino que sea una persona justa en todos los aspectos. Pero no podemos ser justos si no sabemos qué es justicia. Es ahí o he allí la importancia de conocer qué significa la justicia de Dios de manera práctica. La gran mayoría, vuelvo y digo, saben y conocen que hay un cambio en sus vidas, pero la gran mayoría de creyentes no conocen la justicia de Dios. Entonces, en los siguientes minutos vamos a ver algunos aspectos básicos de esa justicia de Dios. Y yo quiero que a medida que vamos viendo esos aspectos básicos, usted vaya comparando su vida, entendiendo, permitiendo que el Espíritu Santo le revele un aspecto de Dios que es de los más importantes, la justicia de Dios y cómo se ve de manera práctica. Amén. Entonces, denle un aplauso al Señor inmenso por eso. Recuerde que usted ya ha sido justificado en el aspecto legal. Delante de Dios, la persona ya Dios lo ve y no tiene pecados, pero es aquí, ahora. Es decir, imagínese una persona que hoy decide poner su confianza en Jesucristo. Señor, quiero conocerte, entiendo quién eres tú, quiero seguirte todo el resto de mi vida. En ese momento le recibe, pero inmediatamente después comienza una lucha en sí mismo. Cambio, no cambio, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y para esta lucha es necesario que la persona conozca la justicia de Dios a nivel práctico. Entonces vamos a ver varios aspectos para poder entender. El primer aspecto que quiero que entendamos acerca de la justicia de Dios es que Dios tiene un sistema de justicia superior al sistema de justicia del hombre. Entonces anote allí póngalo en sus notas. El sistema de justicia de Dios es superior al sistema de justicia del hombre. Y esto es muy básico que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros creemos que Dios tiene un estándar de justicia determinado o que se mezcla con lo que ya sabemos o con lo que somos nosotros. Por ejemplo, le voy a dar para los abogados y para aquellos que comprenden esta parte de Dios. Los 10 mandamientos son la base del sistema de justicia de casi todos los sistemas de justicia del mundo. No sé si usted lo sabía. ¿Sí? La ley mosaica es la que hace base del sistema de justicia romano, que es el que es la base de todos los sistemas de justicia de una gran parte del mundo. En el caso de Inglaterra también es parte de esas bases, aunque no es el sistema romano. Pero el sistema de justicia del hombre en general es muy diferente al de Dios. Dios tiene un sistema superior, diferente en todos los aspectos. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel 2:25.
y cómo lo expresa. Le voy a dar el contexto de este versículo. En este momento está hablando Elí, el sumo sacerdote del templo. Sus hijos están haciendo cosas mal, están haciendo cosas que eran impensables en la palabra de Dios y dentro de las cosas que tenía que ver con el templo. Y Elí se detiene a hablar con ellos y les hace la siguiente aclaración. Escuche lo que dice. Si pecara el hombre o si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. ¿Si pecara quién? El hombre contra el hombre. Quiero que resalte esas palabras. Si peca el hombre contra el hombre, ¿quién le juzgará? Jueces. Pero el padre, el sacerdote les hace esta declaración. Más, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si alguno pecare contra quién? Jehová. Lo que estaba diciendo él es que el sistema de Dios es otra cosa totalmente diferente. Superior en todos los aspectos. Superior en moral, superior en todos los aspectos. Entonces quiero que resalte las palabras, si alguno pecare contra Jehová. Él estaba diciéndole, chicos, si ustedes hacen lo que sea aquí contra su vecino, hay una ley que los cubre. Pero ¿quién puede presentarse y representar su vida legalmente delante de Dios? Son dos sistemas diferentes. No es tu ley, es la ley de Dios, es el sistema de Dios. Y yo necesito que usted como creyente, si usted está caminando con Dios, haga continuamente esta diferencia y esta categorización en su vida. ¿Por qué? Porque usted hoy, a partir de que es llamado, usted es llamado a entender que usted vive ahora bajo otra ley. Pastor, entonces antes vivíamos bajo otra diferente. No, pero ahora usted tiene que ser consciente de que está tratando y estamos tratando con la ley de Dios. Amén. Anótelo por allí. Estamos tratando con la ley de Dios. La segunda idea que quiero darle, que tiene que ver con esto, es que la Biblia no solo demanda buscar a Dios primeramente, sino que también demanda buscar su justicia. ¿Qué significa esto? La gran mayoría de creyentes dicen, voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Y vienen y están buscando y tienen una intención muy grande, una intención en su corazón, pero no saben que también tienen que buscar la justicia de Dios. Y eso tiene una lógica. Entonces, usted no solamente tiene que buscar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón, sino que también debe de buscar la justicia de Dios. Vamos a Mateo 6:33. Note lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que buscar primeramente? El reino de Dios. Ok, circulen las palabras o resalten las palabras, el reino de Dios. Pero note que después dice, y su justicia. ¿Y su qué? Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, estamos ante una sociedad o una comunidad de creyentes que sí desean con todo su corazón buscar a Dios, pero no están buscando su justicia. Se quedaron en la primera parte de la palabra, en la primera parte del mandamiento, buscar a Dios primeramente. Pero también tienes que buscar la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque la justicia es la característica o son las características de cómo es Jesucristo. Entonces no tan solo le dice, copia, busca al Señor con todo tu corazón, sino que también le dice al creyente, copia todo lo que hay en la justicia de Dios para que hagas el proceso de parecerte a Jesús. Entonces, necesita entender, no es suficiente con amar a Dios. Y no digo, no es suficiente para qué, para la salvación, no. Se supone que si usted es salvo, usted ya está buscando a Dios primeramente. Pero ahora necesita entender la justicia, necesita entender ese ley, necesita entender esa manera, ese sistema de justicia, de leyes que tiene Dios. Es necesario, es importantísimo en su vida, es crucial.
Al entender este sistema, cómo vive en Jesús, usted va a ser más transformado y Jesús, el Espíritu Santo lo va a llevar a transformarse más y más o a ser transformado a la manera de Cristo. Lo que lleva entonces a la tercera idea, y esta idea es fundamental en su teología y en su entendimiento de Dios, que uno de los roles más importantes de Dios, necesita entender esto en este paquete, es el rol de ser el juez sobre todas las cosas, sobre todos. Uno de los roles más importantes, de las facetas, de los aspectos que usted tiene que conocer de Dios y de los más importantes regente a su vida, es que Dios es el juez de todos, el juez supremo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la gran mayoría conocemos que Dios es amor y eso es importante para sus sentimientos y para su relación de Él con usted. Otros conocemos a Dios como papá. Otros conocemos a Dios como el hacedor de milagros. Otros conocemos al Dios como el creador. Nos aterramos, eres el creador, pero entender que Dios es el juez de todos me enseña a relacionarme con Dios en los términos que Él me está hablando. ¿Cuáles son los términos en los que Dios nos habla? En leyes. Quiero decirle esto, que aunque usted hoy venga a la iglesia y hoy usted viene con una tristeza muy profunda, Dios lo consuela, pero usted sigue hablando con Dios en términos legales. Usted continuamente se dirige, se relaciona con Dios en términos legales. Eso es importantísimo que usted lo entienda. Todo el mundo, todo está hecho en bases o en leyes, desde el principio hasta el fin. Y esta es la manera como Dios lo llama. Por eso llama a Jesús como el abogado. Por eso le llama a la Biblia como la ley. Esa es su manera de ser. Si no conocemos que Dios es juez, no entenderemos y no sabremos cómo relacionarnos con Él. Él estará en una parte y usted estará en otra. ¿Cómo sabemos que Él es rey, juez sobre todos? Aparte de ser Dios, aparte de ser papá, aparte de ser amor, aparte de ser creador, aparte de ser el proveedor, aparte. ¿Y por qué es tan fundamental? Vamos a Hebreos 12:23. Miraremos dónde nos dice que Dios es el juez de todo. Dice, a la congregación, cuando usted se acerca a la congregación de los primogénitos, es decir, a la iglesia que está escrito en los cielos, dice, también se acerca al Dios, el juez de todos. ¿A Dios quién? Dígalo más fuerte. ¿A Dios qué? Ok, resalte la palabra, el juez de todos. Necesita entender que Él es el máximo juez que hay. Mire, si hoy usted entra y aún nuestras leyes están, nuestras vidas, todo lo que usted hace está basado en cuestiones de pactos, en cuestiones de leyes. Usted no lo sabe porque usted, el firmar en una notaría, el poner su huella dactilar, su huella, su ojo, su iris o como le ponga, todo esto, trae su pasaporte, son cuestiones de haber el hombre faltado a su palabra. Pero antes, lo único que necesitaba era su palabra. Mira, ¿te casas conmigo? Ese era el contrato. No había que tener ningún juez. Entonces, cuando usted en esta vida entra en un problema con una persona, usted lleva su caso a la policía lo lleva al juez, lo lleva a la primera instancia, lo lleva al segundo juez, lo lleva a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la Corte Suprema de Justicia de un país? La corte más alta que hay. El grupo que decide qué es la última decisión en un país. En países como Inglaterra o en la Unión Europea, caso que no pueda la Suprema Corte de Justicia solucionar, lo llevarían a la Comunidad Económica Europea y lo llevarían a derechos humanos y bueno, y hasta allá un poco más, pero ahí se acaba todas las cosas. Pero quiero decirle que al final de esa carrera o de esa montaña de autoridades y de juez, hay alguien que es el juez de todas las personas. Es por eso que cuando una persona peca o comite, sí,
comete un crimen aquí en Inglaterra, por ejemplo, roba a alguien, listo, nadie lo vio, se fue a la China, allá esa persona sigue siendo, habiendo robado delante de Dios. No importa si hubiera cambio de leyes, no importa si se fue a la jungla donde no hay ley, allí hay una ley para todos. Por esto decimos muchas veces, por ejemplos, que todo lo que usted haga en lo oculto, donde usted aparentemente cree que nadie le vio, ya en el cielo es un escándalo. Diríamos que las cámaras que hay aquí en la tierra son más, esas cámaras de que reconocen la cara y toda la cuestión, no se comparan con nada con la seguridad que hay en el cielo, con el sistema de justicia. Y quien decide en ese lugar es Dios. Entonces, Dios es el juez de todo. Necesita entenderlo, colocarlo en su vida, comprenderlo, saber cómo encaja en su vida, en su esposo, en su esposa, en todo. El otro día escuchaba una frase, decía, Dios no me mira desde arriba, Dios me mira desde adentro. Y me sorprendió y me hizo pensar mucho. Varios días me ha dado vueltas en mi mente. ¿Qué quiere decir esto? Yo a veces siento que si está arriba me la escondo, pero si está dentro y es el juez, ya me ve. Lo llevo a la siguiente idea, cuarta idea. Dios es un juez justo. Esto es muy importante. Y una persona que no entienda esto, primero, cada creyente debe de examinarse y entender esta declaración, las últimas declaraciones que hemos hecho, pero esta es muy importante. ¿Por qué es importante entender que Dios es justo? Que Dios es, no solamente es un juez, sino que también es un juez justo. Todo sistema de justicia humano está corrupto. Hoy, el hombre más alto de la Corte Suprema de Justicia, mujer o hombre que esté allí sentados por fuera, su majestad o su señoría, con toda su situación, cuando usted le pone la lupa a su vida privada, sí o sí va a encontrar pecado. Nunca va a poder ser equilibrado. Siempre va a tener que tomar una decisión de acuerdo a lo que sus prejuicios le indican. Es por eso que cuando un abogado va a la corte, dice, esperemos que nos toque ese juez porque es más duro, o esperemos que nos toque ese juez porque es más relajado. ¿Qué está diciendo? Que ninguno de los dos es justo. Pero la manera en que Dios rige, conduce, juzga, el sistema que ha hecho es un sistema justo porque Él es justo. Entonces no solamente tenemos a un Dios que es juez, sino que también tenemos un Dios que es justo. Segunda de Timoteo 4:8. Mire lo que dice. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, es decir, la manera de parecerme a Jesús. Mi premio, nuestro premio es ser como Dios, es ser justos. La cual me dará el Señor. ¿Quién la dará? Dice, juez justo. Quiero que resalte las palabras juez justo. Es muy pequeña esta declaración, tiene solamente 5 palabras, pero es muy importante. Ahora, si usted no entiende, y aquí necesito que toda la iglesia ponga atención a este concepto. Si usted tiene la mínima duda de que Dios es justo, tendrá problemas en su creencia de Dios, en su teología. ¿A qué se parece eso? Cuando usted cree que, por ejemplo, está esperando una situación en su vida y le pasa algo malo y usted dice, ¿por qué a mí? Usted lo que está diciendo, en otras palabras, Dios, tú no estás haciendo bien tu trabajo. Tú no eres justo. En ti hay algo malo. No sé qué, porque puedes fallar. Cuando usted desconfía de su futuro, usted está diciendo en su corazón, no eres bastante justo, no eres bueno. Cuando usted está en su vida y tiene que hacer algo y no es capaz de poner toda su confianza en lo que Dios dice, detrás
de su vida y de las decisiones, el argumento es: Dios no es tan justo, porque justo es perfecto. Entonces, el ser humano que no entiende que Dios es justo va a tener muchos baches en su confianza con él. Mas el que entiende que es justo puede descansar totalmente en él. ¿Por qué? Porque, Señor, yo sé que eres justo. Y si paso por esta situación, yo sé que eres justo, Señor. Y si pierdo el trabajo, yo sé que eres justo. Y si mi hijo, yo sé que eres justo. Y si mi vida, yo sé que eres justo, Señor. En ti no hay nada malo. Lo he dicho varias veces, si pusiéramos hoy a Dios en una competencia de hacer cosas malas o injustas, la respuesta sería que Dios la pierde, porque Dios no puede hacer nada injusto. Entonces lo llevo a la siguiente idea que va encadenado con esto, que debido a eso, cada persona, ¿cuántas? Puede confiar totalmente en la justicia de Dios. Y eso es muy importante, porque día a día no solamente estamos luchando dentro de la iglesia con aquellas buenas cosas de Dios. Aquí nos parece Dios bueno porque está acompañado de música y la música está con emociones, está acompañado del amor de los demás. Pero cuando usted sale a su casa y cuando usted vive una vida con Dios y Él dice, en pocas palabras, legalmente, Él entra en un pacto con usted. Yo no sé si usted sabía que Él entra en un pacto. La salvación está dada en el contexto de un pacto. Es decir, Dios dice, a partir de este momento, si crees en Jesucristo, yo entro contigo en un pacto de que yo responderé por ti, te salvaré, te daré todo lo que necesitas. Ese pacto me tiene que indicar, no de boca para afuera, sino dentro de mi corazón, y usted se tiene que examinar ahora si está diciéndole ese pacto que Dios es justo, que Dios es bueno en todos los aspectos. Y si es así, si Dios es bueno, quiere decir que usted puede poner toda su confianza en Él. Toda. Sus hijos, su futuro, su manera de ver la vida, todo lo que lee, todo lo puede poner allí. Y cuando no lo pone allí, es que no cree que Dios es justo. Vaya conmigo a Génesis 18:25. El contexto de esto es la conversación que tuvieron Abraham con Jesús, con Dios, con Jesús. Y Abraham le dice estas palabras a Dios. Le dice, seguro que tú no harías semejante cosa. Quiero que resalte la palabra seguro. El creyente Abraham dijo, estoy seguro que tú no harías semejantes cosas. No vas a destruir al justo junto al malvado. Resalte las palabras. No vas a destruir al justo junto al malvado. En ese momento Dios está a punto de hacer un juicio con Sodoma y Gomorra. Y él le está diciendo al pueblo, le está diciendo a Abraham, Abraham le está diciendo, Señor, yo sé quién eres tú. Y yo sé que tú no harías nada injusto. En el momento en el que usted piensa que Dios hace algo injusto, usted peca. No solamente por desconfiar de Dios, sino porque a partir de ese momento las decisiones que usted toma son equivocadas. Esto fue lo que pasó en el jardín del Edén. ¿Qué ocurrió en el jardín del Edén? Que la serpiente le dijo a Adán, le dijo a Eva, con que Dios no quiere que tú sepas la diferencia entre el bien y el mal. Si usted lo lee bien, lo que hizo fue dudar de la personalidad de Dios. Lo que hizo fue la serpiente decirle, no le creas tanto a Dios. Hay algo malo con Dios, porque seguramente no quiere mostrarte esto en la vida. Es lo que dicen los jóvenes en el argumento cuando dicen, no puedo ir a una fiesta, no puedo hacer esto, no puedo, porque seguramente la iglesia es mala o seguramente hay algo malo.
Entonces, note lo que dice a continuación. Pues tú estarías tratando, le está diciendo Abraham a Dios, al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Quiero que resalte las palabras exactamente de la misma manera. Lo que está diciendo, si usted trata al justo y al malvado de la misma manera, usted es una persona injusta. ¿Por qué? Porque le está diciendo al ladrón que está correcto robar y le está diciendo a que hace las cosas bien que está correcto hacerlas mal. A continuación leemos, sin duda, tú no harías eso. Quiero que resalte las palabras de esa declaración. Sin duda, tú no harías eso. Abraham no tenía duda. Abraham tenía y decía, Señor, si tú lo has dicho, seguramente va a estar bien. Sigue leyendo, ¿acaso el juez de toda la tierra no haría lo correcto o lo que es correcto? Resalte esa frase también, es muy importante. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Quiero que se detenga a pensar en eso. Le voy a contar algo. Mire, en teología, usted no alcanza a comprender quién es Dios. Uno de los primeros principios de conocimiento de Dios es que Dios es incomprensible. ¿Qué significa eso? ¿Que no podemos conocer a Dios? No, sino que Dios es tan grande, que es difícil comprender quién es Dios. Pero una de las cosas que usted hace conociendo a Dios es este primer concepto. Dios es justo, es santo, no puede hacer nada malo. A partir de esta razón lógica, todo lo que Dios hace viene conectado a esto. Dios, esto parece como raro, pero Dios es bueno. Entonces, no puede ser Dios. ¿Está usted conmigo o no? Amén. Denle un aplauso a Dios. Fuerte. Entonces estamos viendo que no solamente Dios es el juez, que cada persona puede confiar totalmente. Ahora quiero llevarlo a entender que Dios es quien hace las leyes y que cada ley de Dios refleja su carácter. Importante, esencial que entienda esto. Cada ley que Dios ha hecho en su sistema legal es una ley que refleja su carácter. No es un capricho. No es la típica señora, mamá o papá o hombre o quien tiene en su casa. Voy a hacer una ley porque yo tengo este capricho. No me gusta que me toquen mis chocolates. No, cada ley de Dios es hecha reflejando quién es Él. Y cuando decimos cada ley, no solamente estamos hablando de las leyes legales que Dios dio o que Dios se comunica con nosotros, sino que estamos hablando de las leyes como la física. La física es una ley espiritual, es una ley. Dios creó todo por decretos y por leyes. ¿Qué significa? Que cuando Dios hizo todas las cosas, nos dice Juan, el primer libro del Evangelio de Juan, nos dice que Dios habló, colocó leyes sobre todas las cosas. Es por eso que la luna está donde está, por eso que una manzana se cae en el momento indicado, es por eso que la ley de la termodinámica, es por eso que la ley de todas las leyes que hayan son hechas por Dios. De hecho, el conocimiento de todas las leyes comenzó por creyentes que dijeron, vamos a mirar de qué está hecho todo el mundo. Y a eso se le llamó las ciencias. ¿Qué es la ciencia? El conocimiento de cómo fue todo creado. A ver, voy a ver cómo fue que Dios creó la luz. Thomas Albert Edison era pastor. ¿Cómo se llama este hombre? El de la relatividad. Albert Einstein era judío, creyente. Dijo, no puedo entender por qué alguien podría pensar que Dios no existe. Si estas leyes fueron puestas por alguien y ese alguien es Dios. Entonces, vamos un momento a Santiago 4:12. Y quiero que sepa que todas las leyes ahora que hay en su vida son puestas por Dios. Y a la gente le parecen las leyes mal por una razón. Porque ellos quieren su propia ley.
Pero quiero decirle esto, antes de que usted y yo llegáramos y de que el ser humano llegara al mundo, Dios ya había hecho todas las leyes. Imagínese si usted está en su casa y usted tiene las leyes, una hora de acostarse, una hora de dormida y viene una persona que usted deja entrar y comienza a decir qué pereza esta ley, qué pereza esta otra, qué pereza esta otra, qué pereza esta otra. La persona quiere cambiar las leyes de su casa por sus propias leyes. Es lo que el hombre ha hecho con Dios. Ahora, puede que esa persona haya hecho las leyes por capricho, pero Dios no las ha hecho por capricho. Dios las ha hecho porque su bondad demuestra todas esas leyes. Entonces vamos a Santiago 4 y miremos lo que dice. 12. Solo Dios, ¿quién? Dice, quien ha dado la ley es el juez. ¿Quién ha dado la ley? Dios. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Mire, usted puede decir lo que quiera. Se lo puede decir un juez, se lo puede decir quien quiera. Si Dios, al final de todo, Dios es quien tiene que juzgar y va a juzgar la vida de cada uno. Eso no menosprecia la justicia que hay en la tierra, porque la justicia de la tierra es un reflejo de la justicia de Dios. Entonces le dice, entonces, ¿qué derechos tienes tú para juzgar a tu prójimo? Nosotros totalmente o continuamente tomamos la posición de Dios. Creemos que somos jueces. De hecho, le voy a decir esto. La más grande lucha que usted tiene con el Evangelio es quién es el juez, quién pone las leyes, quién dice que es correcto o incorrecto. O Dios o usted. Y eso es lo que está pasando. Por eso es importante que usted entienda que la ley de Dios es superior a la suya. Lo llevo entonces a la siguiente idea. La siguiente idea es que cuando pecamos, en realidad pecamos contra Dios y su ley. Necesita entender esto. Cada pecado, grande o pequeño, es un pecado que es contra Dios. Salmo 51:4 nos dice, y escuche, no es una cuestión mística. La gran mayoría de personas piensan que pecar es una cuestión mística. Pecar no es una cuestión mística. Pecar es una cuestión legal. Hablar en contra de una autoridad no es una cuestión mística. Es una cuestión de principios legales. Hacer algo en contra de su familia es una cuestión legal, no es una cuestión mística. Es una cuestión legal. Sabes que uno a veces piensa, ay, bueno, es que Dios no me quiere, pero yo puedo fornicar, pero bueno, no hay ningún problema. Dios lo entiende todo. No, no, no. Eso que usted acaba de hacer, aparte de que usted le llame como le quiera llamar, es una cuestión emocional. El hombre piensa, el hombre siente, el hombre necesita desfogarse. Lo que usted está diciendo, lo que tiene que entender es que es una cuestión legal. No cometerás adulterio. No te acostarás con alguien con el que no estás casado. No, son mis sentimientos. Es que yo tengo necesidad. Dios no lo juzga por necesidad. Acabas de romper una ley, porque esa ley es la que mantiene el orden de todo. Entonces, cuando pecamos, en realidad pecamos contra Dios en todos los aspectos, en lo pequeño o en lo grande. Salmo 51:4 dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Resalte las palabras contra ti y contra ti dos veces. No piense que no lo vio y no hubo nada. No, esa ley, recuerde que es una ley efectiva en todos los aspectos. No falla. Ahora lo veremos. Dice, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ok, haga una pausa. Antes de que nosotros tuviéramos estas leyes morales que hay aquí o la ley que, y le voy a contar que el mundo hace leyes que son incorrectas. Por ejemplo, abortarás, matar un niño en el vientre. Es incorrecto delante de Dios, pero es correcto para los hombres. El hombre legisla lo que es incorrecto.
el matrimonio homosexual. El hombre ha dicho, es correcto el matrimonio entre hombres y mujeres, entre dos hombres y entre dos mujeres. Dios dice, no es correcto. Para absolutamente nada es correcto. Hay un choque. Entonces, cuando, a pesar de que el gobierno inglés diga, es correcto para que dos mujeres se casen o que dos hombres se casen, la ley del cielo ha dicho, es incorrecto y tiene un juicio. ¿Qué se demuestra? Que ante él, el gran juez, hemos hecho lo malo. Note lo que sigue a continuación. Por eso quedará demostrado, ¿quedará qué? Que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Necesito que resalte las palabras o las encierre, las palabras que tu juicio es justo. Contra mí es justo. Cuando Dios dice, has pecado, es totalmente justo. Porque Él es justo. Estamos lidiando contra un Dios juez justo, con una ley santa. Siguiente aspecto que quiero llevarlo es que Dios no solo juzga después de la muerte, sino que también lo hace en el presente. La gran mayoría de personas también y de creyentes creemos de alguna manera que Dios va a actuar como juez en nosotros cuando llegue el último día. Entonces dicen, bueno, tengo hasta el día que me muera para hacer todo. Ese es el gran entendimiento o el entendimiento que tenemos, que tiene la gran mayoría de la cristiandad, porque saben que va a haber un juicio. ¿Estamos? Pero quiero decirle que está equivocado, que Dios es juez en tiempo real, hoy, cada minuto. Él no puede, y por eso es para mí uno de los aspectos más admirables de Dios, su capacidad de ser juez. Porque si yo me pongo a juzgar aquí, que me toca, entre comillas, como pastor, como papá, en cada ley de autoridad, una persona está juzgando de alguna manera y puede juzgar correcto e incorrecto. Por eso dice Santiago que es mejor no hacerse muchos maestros. Cuando Dios juzga, juzga en tiempo presente. Vamos a mirar un ejemplo en Santiago 5:9. Y dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Y está cogiendo el tema más sencillo del ser humano, la queja. Él no tuvo que coger y comprar una herramienta y matar un arma. No tuvo que preparar una bomba y quitarse la vida. No tuvo que hacer un gran proyecto para desfalcar un banco. Simplemente tiene que quejarse. Y dice, no se quejen unos contra otras para que no seáis condenados. Resalte la palabra para que no seáis condenados. Y escuche la declaración del apóstol Santiago. Dice, he aquí. ¿Qué dice? No se escucha. ¿Qué dice? Dice, el juez está delante de la puerta. Resalte la palabra, está delante de la puerta. ¿Qué está diciendo Santiago? No es que Dios estuviera a la puerta de ese edificio. No. Lo que Dios está diciendo es que Él está escuchando. El otro día hablaba con Sandy o no sé con quién hablaba. Dijo, Dios nos escucha en todo. ¿Por qué nos escucha en todo? Porque Él es juez. Pero no es que Él sea caprichoso mirando y no, es que esa es la ley. La ley está pendiente en todas las cosas. Por eso, si usted peca hoy en lo escondido, Dios está ahí. Dios todo lo ve. Eso es para nosotros, los pecadores, un problema. Dios sabe qué estoy haciendo. Pero también es un regalo para todo el mundo, porque Él juzga, Él cuida. ¿Se imagina donde no hubiera ley? Hay una
una manera de pensar frente a Adolfo Hitler, que mató, y se dice que mató más o menos 7, 8 millones de judíos y no sé cuánta gente mató, y se quitó la vida. Y queda una sensación cuando la gente habla del tema diciendo, debido a que Adolfo Hitler se mató la vida, se escapó de la pena que debía haber tenido. Y la Biblia dice que no, que todos seremos juzgados. Mire, y quiero decirle esto, necesito que pongamos atención a este concepto. Dice, de cada palabra tendremos que dar cuentas el día del juicio. ¿Qué entendemos? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Vivan sus vidas micromanejando todo. Tenemos una naturaleza muy fuerte pecaminosa. Lo que nos está diciendo es, sus vidas están siendo juzgadas. Hasta de cada palabra, de cada pensamiento. Espero que esto usted lo esté digiriendo en su espíritu y en su mente para que pueda comprender con quién estamos tratando. Y el nivel de responsabilidad y de demanda que nos está diciendo Dios acerca de nuestras vidas. Lo llevo entonces a la siguiente idea. Es imposible evadir la ley justa o la justa ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mire, hay un dicho para el criminal. Aquel que va a hacer un crimen dice, lo voy a hacer, seguro que no me atraparán. Si me atrapan, me les escapo a la policía. Si no me les escapo, me llevan ante el juez, convenzo al juez. Si no convenzo al juez y me meten a la cárcel, me escaparé de la cárcel. La Biblia dice, nada puede ser burlado. Es imposible evadir la ley de Dios. El rey David dijo, si subo a lo más alto, ahí estás tú. Si voy al fondo del mar, allí me encuentro. ¿Qué está diciendo el Dios? El rey David acerca de Dios. Que su ley está en todas partes. No hay un lugar donde usted se pueda esconder. Pero ahora no se trata solamente de esconder. Se trata de lo siguiente. Escuche, que todo lo que usted hace en relación al law, al plan, y todo está bajo el plan de la justicia de Dios, va a tener un efecto. Vaya conmigo a Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Necesito que resalte esas palabras. Dios no puede qué. Dígalo más fuerte. Dios no puede qué. Ok, hay gente que mira esto de una manera negativa, como si tuvieran miedo. Y ciertamente nos tiene que dar miedo. ¿Miedo en qué? ¿Qué es lo que nos hace dar miedo? Nuestro pecado. Pero Dios nos dice, Dios no puede ser burlado. Nadie puede evitar la ley. Ni el Chapo, ni Escobar, ni Fito, ni Hitler, ni usted ni yo, ni su papá, ni su esposa, ni su hijo. Puedes evadir la ley de Dios. Tarde que temprano, lo que siembras, lo vas a recoger. Esto es sumamente fuerte para nosotros, porque nos está diciendo que es una ley infalible y eficaz, y además es justa. Quiero que piense en todo lo que usted es, cómo vive, todo lo que hace y cómo usted tiene en su mente el diseño de su vida, sus valores, cómo van, hacia qué va enfocado. Escucha lo que sigue a continuación. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay escapatoria. El cielo tiene las mejores cámaras de inteligencia artificial que existen. No reconocen la cara, reconocen el corazón inmediatamente. Todo lo reconocen. Su pensamiento más profundo, todo es minuciosamente observado ante un juez que es santo.
¿Y qué es lo que produce esa santidad? Una vergüenza inmensa. Dios, ¿cómo es posible? Yo podría contarles a ustedes mis pecados del pasado, pero me da vergüenza. Les he contado algunos, otros no sé si podrían escuchar, pero me da vergüenza la santidad de Dios. Imagínense el pensamiento. Nadie puede evadir esa ley. Le hago la pregunta, ¿cree usted que puede? Y cuando usted sabe que está quebrando una ley de acá de este país o la ley de su país, entra un susto tan grande. Y hay gente que dice, no, 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 yo por no meterme en problemas prefiero, no, 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 no. Y hay algunos que tienen su conciencia cauterizada y siguen, pero el día de mañana, el día indicado, encontrarán qué fue lo que sembraron. Lo llevo entonces a la siguiente. Dos ideas son muy importantes. Entonces, ¿qué es bendición? Bendición es, y quiero que lo entendamos, la consecuencia práctica de cumplir la ley de Dios. Ok, anote esto allí, la consecuencia práctica de cumplir la ley de Dios. Le doy una idea. La gente cree que bendición es Dios en el cielo y dice, uy, hoy amanecí muy bien y veo a la vida ya y le voy a mandar un ángel con 3 carros, con un paquete de comida, con esto, con lo otro. No. ¿Qué es bendición? Escucha, iglesia, necesito que ponga mucha atención. Bendición es la consecuencia positiva o práctica de cumplir la ley de Dios. Es decir, bendición es lo siguiente. Si hago bien mi trabajo, me ascienden. Eso es bendición. La bendición está para quién? Para todos, creyentes y no creyentes. Específicamente lo que se llama la gracia común. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona es buena y es, vamos a decir, honesta, pues van a ser honestos con él. Y ahí hay bendición. ¿Qué hizo? Dios dijo, hay que ser honestos. Entonces, al ser honesto, la persona recibe la bendición, el efecto positivo de hacer eso. En la gracia especial, que es la gracia que Dios solamente tiene en los hijos de Dios, la bendición tiene otro aspecto. Por ejemplo, bendición es recibir a Dios, entonces tiene salvación. Hay una bendición de la gracia especial. Se mueven esos dos aspectos. Y esa parte creo que la entiende. Bendición es hacer lo correcto. Dale de comer a alguien, entonces el día de mañana te dan de comer a ti. Vamos. El punto más difícil es el siguiente. Vaya conmigo. Ah, no, pues vamos a Proverbios rápido. 21:21 dice, el que sigue la justicia, ¿el que qué? Y la misericordia hallará la vida y la honra. Quiero que resalte las palabras, el que sigue la justicia. En pocas palabras, aún el ateo que vive en la esquina, si es buen trabajador, le van a dar un buen sueldo. Y si el cristiano creyente que vive en la otra esquina es buen trabajador, le van a dar una subida de sueldo. Eso es bendición. Hizo una ley, correcto. Vivió su vida, respetó a su esposa cada uno. Los dos tienen un excelente matrimonio. Son bendiciones para creyentes y no creyentes. La Biblia dice que el sol sale para creyentes y no creyentes. Si usted hoy tiene una parcela aquí atrás y la divide entre dos personas, el creyente y el profano más grande que hay, y los dos manipulan la tierra y hacen todo el trabajo que tiene que hacer, a ese le va a crecer y a este también le va a crecer. Son bendiciones para creyentes y no creyentes. Y las bendiciones para creyentes es diferente. No la va a recibir este, pero el otro sí la va a recibir. Entonces dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. Pero la siguiente es el punto más difícil de entender para muchos. Y escuche lo que dice. Maldición es la consecuencia práctica de no cumplir las leyes. Nuevamente, la gran mayoría de personas piensan que la maldición es una bruja echando por allá haciendo un menjurje y una cosa de ojo haciendo la tabla Ouija. Pero yo le voy a presentar lo que realmente es maldición. Maldición es la consecuencia práctica
de no cumplir o de quebrantar las leyes de Dios. Por ejemplo, en la gracia común, usted parqueó mal, le cobraron 100 libras, eso es una maldición. Rompió una ley, entonces inmediatamente recibió una consecuencia negativa. Pero pastor, yo pensé que Jesucristo había muerto por mis maldiciones y se las había llevado. Es cierto, delante de Dios, Dios no le va a dar la maldición más grande que hay, que es su condenación eterna. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si yo como pastor de repente me pongo una capucha, saco un arma, me voy al banco, robo 1 millón de libras, salgo, la policía me coge? ¿Qué estoy recibiendo? Una maldición. ¿Cuál es la maldición? He roto una ley que Dios había puesto, tendré que pasar 20, 50 años o 10 años en la cárcel. Escuche lo que voy a decir. A partir de ese momento, como ya no tengo y en la cárcel no me pagan, entonces mis hijos y mi familia entran en la maldición. ¿Cómo entraron en la maldición? Su padre está en la cárcel. ¿De qué van a comer? Qué tristeza crecer sin un padre. Hace muchos días hablamos que el separarse es una maldición. Usted puede pintarlo como quiera y puede que lo haya llevado el mismo diablo a hacerlo, pero ¿qué hizo? Activó una maldición. O hay bendición o hay maldición. Entonces, eso hace que sea muy serio todo. Vaya conmigo a Proverbios 26:2. Note lo que dice. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Necesito que resalte las palabras. La maldición nunca vendrá sin causa. Hace unas semanas dijimos que, y les conté que yo vengo de un hogar separado. Y amo a mis padres, pero cuando se separaron, nos metieron a todos en maldiciones. ¿Por qué? Porque había una ley que dice que el hombre debería estar con su esposa. Ahora, ¿son horribles mis padres? No, pero decidieron con conocimiento, sin conocimiento, quebrantar leyes. Cuando usted tiene relaciones antes del matrimonio, usted quebranta leyes, porque las leyes las puso él. Ahora, recuerde que sus leyes evocan, son un reflejo de su personalidad, y su personalidad es santa. Y esto hace que esto sea aún más comprometedor y más difícil y más importante entenderlo, que no podemos hacer cualquier cosa. Entonces muchos se sintieron mal en ese momento. Y la verdad es que es importante que nos sintamos mal, porque es la única manera de entender que estamos ante un sistema de justicia diferente. Porque el sistema de justicia de hoy ha legislado, es correcto matar, es correcto casar homosexuales, es correcto lo incorrecto, es correcto matarse antes el suicidio al final. Saben que acabo de legislar que el hombre puede quitarse la vida. Y eso es una decisión solamente del gran juez. Pero de repente, si yo estoy mal en un momento y cojo al juez ese que es medio blandengue, le digo, juez, mira, me pasa esto, le doy dinero, lo compro con mis palabras, con mis argumentos, con lo que sea, el juez va a decir, bueno, te puedo quitar la vida. Hay ciertas cosas en la ley humana que le pertenecen a Dios. Lo revelado es para nosotros, mas lo oculto le pertenece a Dios. Por eso dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Y por eso genera tanto incertidumbre en nosotros. Coma mal, usted está salvo, irá al cielo, pero morirá de cáncer. El cáncer no es una bendición, es una maldición. Pastor, entonces todo tiene que... No, 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 no se trata de ver demonios. Se trata de entender que toda ley tiene una consecuencia positiva o negativa. Hoy dejé desconectada la nevera. Esa ley
de dejar desconectada la nevera, 3 horas después voy a encontrarla totalmente. Estamos en agua. Se perdieron todos los alimentos. ¿Qué pasó? Se rompió una ley. ¿Cuál ley? Bueno, la ley que me dice que la energía mantiene esto encendido. Hoy, qué espiritual. Sí, es espiritual porque Dios hizo todo y todo funciona perfectamente, menos lo que el hombre toca. Vaya entonces conmigo a la siguiente idea, que a los seres humanos les parece que su justicia es superior a la justicia de Dios. Y aquí entramos a tratar con algo muy fuerte para nosotros, que nosotros pensamos que nuestra justicia es mejor que la de Dios. ¿Por qué? Porque desde que el hombre pecó en todos los aspectos, el hombre piensa y llega a la decisión hasta que no entiende que Dios es justo totalmente, dice, mi elección es mejor. Vamos a lo que dice Proverbios 21:2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Cuántos caminos? No, parece que no se escucha. ¿Cuántos? Todos los caminos le parecen al hombre correctos en su opinión. Analícelo. Todas las decisiones que usted hace en el día a día, usted cree que está haciendo lo correcto. Todos nosotros. Estamos acostumbrados. Es por eso que vivimos en un mundo tan quebrantado. Porque todo el mundo piensa, a razón de no seguir su ley y de tomar la postura de Dios, Dios, tú eres el juez, pero no. En mi vida no vas a ser ningún juez. No vas a ser juez. Yo voy a hacer el matrimonio como yo quiera. Mi sexualidad la voy a hacer como yo quiera. Mi dinero, mis finanzas, toda mi vida, mi plan de vida como yo quiera. Yo soy el juez de mi vida. Es correcto en mi opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Resalte las palabras, es recto en su opinión. Es recto en su opinión. Lo que nos lleva a la tercera característica, a la siguiente característica de la justicia de Dios. Es que la justicia tiene efecto, la justicia de Dios tiene efecto tanto en la vida personal como en la vida comunitaria. Y eso es supremamente importante que lo entiendan. La tendencia es a pensar, si yo hago esto, soy yo. No, mis hijos nada tienen que ver con esto. Todo lo que usted hace tiene un efecto comunitario. Todo lo que hacemos tiene un efecto comunitario. Y aunque usted a título personal diga, yo pequé, va a afectar a todo el mundo. Afecta su familia. Aunque usted lo haga escondido, todo está conectado. Afecta a su iglesia, afecta a su nación, afecta a su compañía. Si el jefe roba y hace y deshace, no se preocupe, va a afectar la compañía. Pierde la compañía y todo el mundo se queda sin trabajo. Bueno, eso es el día a día de los noticieros. ¿Cómo sabemos esto? El Señor nos lo anunció y dice Proverbios 14:34. Abramos las puertas de allí, por favor, y de acá. La justicia, ¿qué dice? ¿La qué? La justicia engrandece la nación. La justicia, una nación entera es engrandecida por la justicia. Nos preguntamos por qué Inglaterra, hoy se dice que Inglaterra y los países creyentes, al día de hoy, los que mejores están en Europa y en muchas partes del mundo, eran países que vivieron y sus leyes las intentaron poner bajo o combinadas con las leyes de Dios. Y hoy en día están disfrutando de, valga la redundancia, los frutos
de la justicia de Dios. Es por eso que tenemos hospitales, salieron de los creyentes, universidades, colegios, la educación, todo. Lo dije hace unas semanas, la reina de las ciencias era la teología. ¿Qué significa? Que todo antes de estudiar física, antes de estudiar matemáticas, antes de estudiar derecho, primero se entendía quién es Dios y su justicia, y entonces me dedicaba a entender todo. Todo tenía sentido. Ahora dijeron, la reina la quitamos, quitaron la filosofía y cada uno hace según le parece. Y entonces lograron que todo fuera un caos. Eh, Más el pecado es afrenta de las naciones. Resalte la palabra, el pecado es afrenta de las naciones. ¿El pecado es qué? Afrenta de las naciones. Entonces, la justicia engrandece una nación, pero el pecado la derrota. Vaya a cualquier nación donde haya caos y hay pobreza. Vaya a cualquier nación donde la justicia, por ejemplo, Inglaterra, es próspera porque sus bases eran justas. Si una justicia permite que todo el mundo robe, si una ley, un sistema de justicia permite que la gente mantiene el orden, entonces el efecto es el diferente. Lo que nos lleva a la siguiente parte, que la justicia de Dios no actúa en la justicia del hombre. Es decir, la justicia de Dios o la justicia del hombre, pero no ambas. Cuando usted tenga que juzgar, tomar una decisión, debe de esperar si quiere que Dios actúe. Porque si usted actúa, Dios no va a entrar en su justicia. En pocas palabras, usted tiene su hijo que de repente con un amiguito y el muchacho pelea y le pega y el otro le pega y el suyo le pega. Cuando usted sale a defender, ¿a quién sale a defender? ¿Pero por qué le pegaste? Ah, pero es que me estaba defendiendo, pero entonces esto y lo otro. ¿Qué está diciendo? Yo no puedo hacer justicia, ya le pegaste. Por eso que nadie puede tomar la venganza en sus propias manos, para que pueda actuar la justicia de Dios o la justicia legal. Lo mismo pasa con nosotros. Es por eso que David decía las siguientes palabras. Cuando lo estaban en un momento dado haciéndole cosas injustas, David decía lo siguiente, en todo ese concepto de injusticia. Señor, espero que tú me defiendas, espero que tú juzgues. Yo no voy a hacer nada hasta que tú no juzgues. David sabía que Dios es un juez justo. Entre otras cosas, hágase paréntesis, nunca pida justicia en su vida. Anótelo, nunca pida justicia. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque si usted pide a Dios que le haga justicia a usted con otra persona, también le tiene que hacer justicia y usted tiene que dar cuenta, porque eso es justicia. Señor, por favor, hazme justicia con esta persona tan mala en mi vida. Entonces Dios viene y ¡pum! Lo mata. Y usted dice, ¿hizo justicia? No, es injusto. ¿Por qué no miró y por qué no juzgó a este? Dios tiene que juzgar a las dos partes. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si hoy juega el Real Madrid y juega el Barcelona, y aquí hay creyentes del Madrid y aquí hay creyentes del Barcelona, ¿a quién le contesta a Dios? Si quiere que sea justo, tiene que ser justo con los dos. Entonces, ¿qué pide el creyente? Misericordia. Santiago 1:20. Escuche lo que dice. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero que resalte la palabra, no obra la justicia de Dios. Quiere decir que usted no puede entonces hacer nada. No, tiene que hacerlo, pero Dios tiene que obrar su justicia y usted tiene que esperar.
Señor, defiéndenos, por favor. ¿Eres tú conforme a la misericordia que tienes de nosotros? Porque a lo mejor usted es más malo que el otro. El otro tiene un arranque de ira con usted y resulta que usted es un mentiroso con su esposa y con esto y usted le ha sido infiel y pum, 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 y Dios trae la justicia. Y a este que le dio el ataque de ira le dice, ¡pum! Palmadón. Pero a usted lo deja en el piso calcinado si quiere justicia. Es muy cuidadoso esto de la justicia de Dios. Entonces, vamos a la siguiente parte, que la condenación eterna es consecuencia de no vivir conforme a la justicia de Dios. Es tan serio este concepto de justicia que le voy a decir esto en las siguientes palabras. Cuando usted está pensando y la Biblia nos hable que Dios quiere salvarlos a usted y a mí, quiero que piense de qué quiere salvarlo. Usted dirá, hoy Dios quiere salvarme del infierno. No, Dios quiere salvarme del enemigo y de Satanás y del pecado. Dios quiere salvarme de este sistema mundial. Le voy a decir de qué nos quiere salvar Dios. Nos quiere salvar de Él mismo. Salmo 31:1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Y quiero que piensen esto. La justicia de Dios es lo que Él dice que va a derramar en los últimos días. Aquello que llamamos el día del juicio es el día en el que Él va a demostrar su justicia. Entonces nos llama a arrepentirnos y nos llama a decir, vengan, voy a perdonar. Quiero que piensen en ese concepto unos segundos y lo llevo a la siguiente idea. Por eso Dios aborrece los injustos. Y esto es un problema, porque hasta este punto usted ya se dio cuenta de que todo lo hacemos mal. Si no ha llegado a esa conclusión, no le he podido enseñar correctamente. Pero tiene que haber llegado a una conclusión, la cual no estoy llegando y yo he llegado en mi corazón. Es imposible la de la justicia de Dios. Es tan perfecta y nosotros tan pecadores. Y nos lo termina diciendo desde este punto. Dios aborrece a los injustos, pero se relaciona con los justos. En el análisis final, Dios nos dice, mire, o bueno, mire lo que dice, no envidies al hombre injusto. Quiero que resalte las palabras, al hombre injusto. Ni escojas ninguno de sus caminos. Ojo, hombre, que quieres insistir en tus injusticias. Versículo 32. Aunque parecen muchas justicias. ¿Fumar es malo? ¿Es fumar malo? Sí, pero todo el mundo lo hace. ¿Quiere decir que es bueno? No. Aunque todo el mundo peque, sea injusto, mi obligación es buscar la justicia. Entonces, escuche lo que dice a continuación. Porque Jehová abomina al perverso. ¿A quién abomina Jehová? Resalte las palabras, abomina al perverso. Mas su comunión íntima es con los justos. Y resalte la palabra, comunión íntima es con los justos. Con esto quiero decirle entonces, ¿quién es el injusto y quién es el justo? Y vuelvo a la misma enseñanza básica para entender la Biblia y a entender quién es Dios. La Biblia dice que no hay ningún ser humano justo, que todos son injustos, todos son malvados, pero que aquellos que entran en una amnistía, una ley que Dios mismo hizo consigo mismo, en esa ley Él va a declarar a los injustos que hayan puesto su confianza en Él como justos. Se llama justificarlos.
Esa es su salvación y es un aspecto legal, netamente legal. Entonces, la Biblia nos dice que hay dos tipos de personas, las malas y las justificadas, los injustos y los justificados. Pero que a través de los ojos de la Biblia no hay nadie bueno. Pero que a partir de que Jesucristo llega a la vida de una persona, Él justifica por la fe a aquel que está delante del juez. Es el juez el único que puede justificar. Usted no se puede justificar solo. Su justificación solo es una excusa. Señor, no sabía que había una ley. Señor, me dejé llevar por mi cuerpo. Señor, Eva me dio de la comida. Señor, no sabía. Señor, me sacaron la rabia. Señor, no sabías qué estaba pasando en mi vida. Señor, no conoces qué es lo que pasa en mi interior. Señor, he estado en los últimos 2 meses así. Señor, mis hormonas. Señor, esto. Señor, fui abandonado de pequeño. Señor, fui abusado de pequeño. Señor, 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 Señor. Todo eso no es justificación, es excusa. ¿Por qué es excusa? Porque Él dice que su salvación es para todos, el que crea. Todos están en el mismo nivel de aceptar o no la amnistía. Lo único que necesita cada creyente es registrarse delante de Dios. Señor, acepto y vivo conforme a tu ley. Por supuesto que no es decirlo de su boca, es una decisión de su corazón. Quiero decirle que esa decisión, la voluntad de Dios, es como estar en el filo de un cuchillo, muy incómodo. No sé si ha estado en el filo de una montaña, que usted está en ese filo y es muy incómodo. Siente que se cae, siente, y hay gente que dice, no, yo me bajo, porque la justicia de Dios es día a día. Por eso, el siguiente punto nos dice que en el Evangelio, entonces, la justicia se cumple de una manera diferente. El Evangelio es la buena noticia. ¿Qué significa esta buena noticia? Que esta ley se puede cumplir. Vayan y díganle a todos que he declarado el año de jubileo. El año de jubileo es el año número 50 en el que Dios había mandado por ley proféticamente que cuando llegara, después de que comenzaba el año cero y llegaba el número 50, dijo, declara el año del jubileo para todos. Todo el mundo le eran borrados todas las cuentas que tenían. El año de jubileo es Jesús, es venir ante Él. Por eso la justicia ahora para los creyentes ya no es una cosa de fuerza. ¿Quién podrá suplir y estar de pie delante del Dios vivo? Es imposible, Señor. Tú eres santo. Siento que me muero si estás cerca de mí. Quémame, Señor. Me siento un hombre muerto, decía Pedro. Anote en la parte 17. El evangelio, la justicia de Dios se cumple de manera diferente. ¿Cómo? Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio, porque en el qué, la justicia de Dios se revela por fe. Necesito que encierre esa pequeña frase, pero definitiva para todos. En el evangelio, la justicia de Dios se lleva a cabo en la fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que puedo hacer todo lo perfecto? No, que Cristo lo hace en ti, que el Espíritu Santo te lleva y te moldea para ser justo en tu vida. Es por eso que una persona no se reconoce cuando ha puesto su confianza legítimamente en Dios. Y nos dice, y para fe, como está escrito, más el justo, ¿más qué? ¿Más el qué? Resalte las palabras, más el justo por la fe vivirá. En pocas palabras, más el justificado por las fuerzas de Jesús vivirá.
Pastor, ¿y cómo es eso a nivel práctico? En su entrega con Él. Lo que nos lleva a la siguiente parte. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es? ¿Cómo funciona esta justicia a nivel práctico para nosotros? ¿Y por qué es tan maravilloso? ¿Y por qué es llamado del cielo el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias y son las mejores noticias en medio, en la mitad de 7.000 años? ¿Por qué son las mejores noticias y por qué Dios tiene que morir por darnos esas noticias? ¿Por qué no muere por las prostitutas? ¿Por qué no muere por los pobres? ¿Por qué no muere por la contaminación? ¿Por qué no muere por lo que está pasando en las guerras? La buena noticia es la siguiente, que al creer el Evangelio, Dios nos transfiere la capacidad que tiene Cristo de ser justo. ¿Qué es lo que está diciéndonos? Que usted y yo no somos capaces de ser justos. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nada le saldrá bien. Y aunque intente, y aunque venga a la iglesia, y aunque balbucee ciertas cosas, nada, nada es justo. Nada hay justo en ti y en mí. Pero en Jesús se nos transfiere por la fe. No porque yo tenga esa fe de que Él me la transfiera, sino por el conocimiento de, por mi entrega, mi rendición a Él. Me transfiere su capacidad de ser. ¿Cómo sabemos esto? Romanos 3:21 dice, pero ahora, ¿cuándo? Para usted y para mí. Quiero que resalte esas palabras, pero ahora, son muy importantes. Ahora si usted está en Jesús, mañana si usted le recibe mañana, dentro de 100 años. Pero para los que son escogidos, ahora, escuche lo que dice, aparte de la ley, quiero que resalte también la palabra aparte. Aparte de esa ley que Dios tiene, dice que se ha manifestado, ¿sea qué? La justicia de Dios. Y quiero que resalte, son dos ideas diferentes. La ley, pero aparte de esta ley tan perfecta y tan santa, hay otra nueva ley, la justicia de Dios. Quiero que resalte las palabras, se ha manifestado la justicia de Dios y quiero que coloque, se ha manifestado Jesucristo. Él es su justicia. Es esta fe tan hermosa y preciosa que usted tiene, que está guardada en vasos de barro, pero que es tan valiosa y más que el oro. En Él, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, resalte la palabra testificada, anunciada por la ley y por los profetas. Jesús fue anunciado por la ley y los profetas. Yo creo que estaríamos pensando en un concepto que nos dice, muéstrame otra manera, muéstrame un hack, muéstrame un shortcut, muéstrame un atajo. No hay un atajo para la ley de Dios, hay una persona. Escuche, le vuelvo a repetir. No hay un atajo para cumplir la ley de Dios, hay una persona. Y quizás su mente, y esto es la piedra que hace tropezar a todo el mundo, ¿cómo es posible que en una persona yo pueda satisfacer a Dios? Es la persona de Jesús. Es Él. Es tenerlo a Él. Es vivir para Él. Y vivir para Él es como vivir en el filo de la montaña. Incómodo porque me tengo que rendir. Siento que me rindo todos los días. Y lo leo de nuevo, versículo 21. Pero ahora, hoy a los creyentes, al que ha confiado en Jesús, aparte de la ley perfecta de Dios, se manifestó la justicia de Dios, que es Jesucristo,
testificada por la ley y por los profetas, anunciada por todas partes. Versículo 22. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él. Su justicia es una persona. Qué misterio tan grande. Porque mi justicia debería ser un comportamiento. Debería ser un estilo de vida. Debería ser algo que yo aprenda en la universidad. Pero nuestra justicia, la única justicia que puede satisfacer, es una persona. He ahí de la importancia de la persona de Jesús. En Él está el equilibrio de todo. En Él está su descanso. Es en Jesús. Y Él mismo personalmente imprime, transmite, infunde su justicia. Qué tremendo es esto que estamos diciendo. Mi justicia está en una persona. Solo Él es justo. Y la pregunta es la misma: ¿lo aceptas o lo rechazas? Y no es lo que digas hoy, es lo que estés decidido a aceptar para toda tu vida. Lo que nos lleva entonces a la última parte, que experimentar el fruto de la justicia de Dios lo encontramos cuando buscamos vivir la ley en Cristo. La justicia tiene un fruto. La Biblia dice que las bendiciones le seguirán. Yo recuerdo antes de Jesús me seguían las maldiciones. Estaba metido con malas compañías, me llegaban malas cosas, malas oportunidades. A partir de que comencé a caminar con Jesucristo, las bendiciones me siguen. No es extraño cuando observo esto, porque Él me está transfiriendo su justicia. Es por eso que ahora no reconozco el hombre que era hace muchos años. Y quiero decirle que usted no lo reconocería si lo justificara Jesús. Y yo podría decir orgullosamente: he hecho cambios especialísimos en mi vida, pero la verdad es que yo no he hecho nada. Su propia justicia transferida en aquel que ha creído. Y le pudiera decir en este momento: me he levantado a orar 10 horas cada mañana. Me he levantado y le he ayudado a los pobres, he subido al cielo, he bajado a las nubes, he hecho todo lo que puedo hacer. Y le mentiría que lo único que he podido hacer en estos años a nivel personal es pedirle por favor que me ayude y me justifique. Escuche lo que dice. Hay un fruto. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia. Quiero que resalte esas palabras. ¿Tendremos qué? Resáltelas, por favor. Justicia es lo que usted anhela. No que le hagan justicia, sino que usted anhela el fruto de la justicia. El fruto de un hijo que le vaya bien. El fruto de un buen matrimonio. El fruto del descanso, de la paz. Tendremos justicia. Y no te dice lo que dice cuándo. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Resalte la palabra todos. Y mire qué difícil está esto. Todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado. Dice que nuestra justicia tendremos cuando pongamos y hagamos todo en orden. Pero el versículo en Juan 1:17 nos dice: la ley de Moisés, por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ahora quiero que resalte la palabra gracia, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que la ley es dada ya
y la sabemos la justicia, pero que Dios nos va a dar la gracia a aquel que entre en esa amnistía. Es por eso que Jesús es fundamental y es único y nadie puede, nada puede reemplazarlo. Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Vayan, vivan la ley, pero legítimamente. ¿Qué quiere decir eso? Dígale: Señor, quiero vivir todos tus mandamientos. Quiero amarte. No es por tus mandamientos y por portarme bien, sino quiero estar y conocerte a ti. Usar la ley legítimamente es poner mis ojos en ti. Y terminamos en 2 de Corintios 5:21 diciendo: aquel que no conoció entonces pecado, es decir, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero que resalte las palabras: para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es nuestra justicia. Él es la manera de cumplir y de vivir una vida santa y en justicia. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.